El problema de la violencia y el maltrato contra la mujer es mucho más profundo. A las 31 mujeres asesinadas en lo que va de año por sus parejas o exparejas, no las salvan sus señorías. Las salvan los policías, los jueces, si hay denuncia, lo que casi nunca ocurre, por cierto. Y sobre todo, las salva que no existiera esa violencia y que tengan salida. Por eso me quiero fijar en dos de estos aspectos especialmente. El futuro de las supervivientes a la lacra y el futuro de las que empiezan ahora, siendo muy jóvenes, a ser acosadas o agredidas. Que no suene meramente mercantilista lo que voy a decir, pero el capítulo de la independencia económica es fundamental. Uno puede ponerse estupendo con manifestaciones, pancartas y frases hechas, pero si la señora a la que pega un animal o a la que amenaza no tiene independencia económica, estará atada por su agresor y por el entorno. Porque se ha comprobado que esa mujer sufre, traga, aguanta y esconde los palos, en muchos casos, por sus hijos. Porque prefiere aguantar palizas a no tener que dar de comer a sus hijos. Eso durante el maltrato. Pero después la cosa se complica, aunque resulta un ejercicio imposible. Pongámonos en el lugar de una de estas víctimas. Imagínate, tras la denuncia, tras las heridas, tras el juicio, la orden de alejamiento, ¿cómo rehace la vida a una mujer así? ¿Cómo se incorpora o se reincorpora al mercado laboral? ¿Se olvidan y se curan los traumas que esa mujer ha padecido? ¿Quién la ayuda? ¿O salen del círculo y son independientes? ¿O recuperan la dignidad y la libertad, para lo que tienen que valerse por sí mismas? ¿O el maltrato sigue con el estigma y con el paro? Y con Lola Sato. Lola es responsable de violencia machista en la Fundación Integra. Lola, bienvenida, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En la Fundación Integra, ¿qué hacéis con estas mujeres? Bueno, tenemos el convencimiento de que el trabajo es fundamental para que la mujer pueda salir del círculo de la violencia de género. Y lo que hacemos es trabajar precisamente para la inserción laboral de ellas. Pero vosotros le busquéis trabajo, llegáis a acuerdos con otras empresas. ¿Cómo se hace eso en la práctica? La verdad, en la práctica nosotros no somos asistenciales. Lo que hacemos es contactar con entidades tanto públicas como privadas que trabajan con la mujer que ha sufrido violencia de género, que la preparan psicológicamente para poder dar el paso al empleo. Porque hay que reconocer que buscar empleo es un arduo trabajo y hay que tener mucha resistencia a la frustración. Lo es para cualquiera, imagínate para esta señora. Por eso. Entonces, cuando las entidades entienden que la mujer ya está preparada psicológicamente para dar este paso, nos lo derivan el caso a la Fundación y ahí trabajamos con ella y derivamos a empresas. En la actualidad estamos colaborando con más de 70 empresas. ¿Empresas de todo tipo, de todo sector? Sí. De todo sector. Fundación Integra está dentro de la red Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género que promueve el Ministerio de Sanidad. En esa red hay 96 empresas, de las cuales 6 son públicas y el resto son privadas. No todas ellas apuestan por la inserción laboral. Muchas de ellas están apoyando solamente en sensibilización, pero es una forma de apoyar esta inserción. Fundación Integra, junto con Cruz Roja, somos las dos entidades que estamos dentro de esta red para dar apoyo a las empresas y facilitarles que puedan contar con mujeres. ¿Se podría contabilizar cuántas mujeres habéis ayudado en concreto? ¿Cuántas han encontrado trabajo en este tiempo desde que estáis en Mira, esta labor? desde que estamos trabajando en violencia de género son ya 1.190 mujeres las que han conseguido un empleo. Y hemos conseguido que 2.960 contratos. Es verdad que el mercado ahora mismo está como está. Y entonces hay mujeres que en lugar de conseguir un contrato indefinido o estable, pues tenemos diferentes. No exagero si digo que son más de 1.000 mujeres a las que habéis salvado la vida. Sí. Literal. No ha salvado la vida, pero sí le hemos ayudado a normalizar su vida. Que es mucho, ¿eh? Sí. Porque viniendo de donde vienen todas ellas. Claro. Sobre todo porque además la mujer le han dicho durante mucho tiempo que no es nadie, que no vale para nada, que no puede hacer nada, que dónde va a ir, ¿no? Y cuando encuentra un trabajo le cambia hasta la expresión de la cara. La realidad siempre supera cualquier idea preconcebida que puedas tener, ¿no? Oye, el capítulo de los hijos. Porque estas mujeres, en muchísimos casos, tienes que recuperarla a ella, pero tienes que recuperar a los hijos también, que suelen ser desde bebés hasta chavales que si pueden responderían al padre en muchos casos con la misma violencia, cosa que ha ocurrido, ¿no? Los hijos
son víctimas de violencia de género, aunque solamente sea de manera indirecta, ¿no? Yo soy del convencimiento que cuando un hijo es testigo de cómo su padre está agrediendo a su madre o la está maltratando verbalmente, el hijo ya está sufriendo violencia de género, ¿no? Esto deja muy marcado a los niños y lo más triste es que es una forma de querer que han aprendido en la infancia y tienden a replicarla en la edad adulta. Con lo cual no es de extrañar. Nosotras durante nuestra experiencia en el trabajo tan continuo con la misma mujer, a lo mejor la hemos conocido con su hijo en una edad infantil y cuando volvemos a retomar otra vez el contacto con ella, su hijo ya está en la adolescencia y se ha vuelto un agresor. Claro, eso es una cosa, por desgracia, seguro que se contagia. Por la experiencia en la Fundación Integra, Lola, ¿qué es más difícil? ¿Que estas mujeres recuperen la autoestima, que se recuperen psicológicamente o que encuentren trabajo? Yo creo que una cosa es consecuencia de la otra. Que recuperen la autoestima es un proceso largo, pero que va a ser fundamental para que lo recuperen el que encuentren un trabajo. Cuando encuentran un trabajo vuelven a sentir que son útiles. El sentido de utilidad de cualquier persona es fundamental para la persona. Para estas mujeres que se les está diciendo durante toda la vida o durante un periodo muy largo de su relación sentimental, que no hay que olvidar que la relación que tenían con su maltratador es una relación que nació del amor, que nació de querer compartir tu vida con esta persona y que justo sea esa persona la que te está machacando día a día. Eso es lo que hace que la mujer se lo crea. Y eso es muy difícil de superarlo. Para eso va a ayudar muchísimo el empleo. Pero también, si una mujer no tiene autoestima, no ha trabajado por recuperarla, es muy difícil que consiga un empleo. Otra de las cosas que más llama la atención cuando uno indaga un poquito o habla con los que sabéis de esto es el capítulo de la transversalidad. Esto no es una cuestión de la España profunda ni de inmigrantes. Cuando uno ve las cifras, cuando uno analiza las distintas víctimas o las asesinadas, te encuentras médicos, juristas, ingenieras, agricultoras, viudas, chicas jóvenes. Esto es transversal en lo racial, en lo profesional y en la edad, por desgracia. Sí, efectivamente es así. Es verdad que a nosotras mayoritariamente llegan mujeres sin cualificación, porque son las que quedan en una situación muy vulnerable. Más desamparadas. Pero no te creas que no es real lo de más desamparadas. Lo que pasa es que una mujer que tiene cualificación, que ha tenido una trayectoria profesional, es mucho más difícil que se reconozca a sí misma que ha sufrido violencia de género. Porque, como yo, que he conseguido llegar a donde he llegado laboralmente, que además tengo unos estudios que han permitido que yo crezca como persona, he permitido que me pase esto. Eso es muy difícil que una mujer lo reconozca. Por otro lado, cuando una mujer que tiene formación, que está en un estatus social más desahogado, cuando da el paso a hablar de la situación de violencia que está sufriendo, lo que vive es un rechazo de su entorno más cercano, porque la realidad... El repudio. Sí. Lo que le faltaba. Eso es. Sobre todo porque su maltratador de puertas hacia afuera es una encantadora persona. Claro, eso seguro, eso pasa siempre. Ya para terminar, Lola, hemos hablado antes de 1.100 y pico señoras a las que habéis sacado para adelante, si no he salvado la vida, más de 2.000 contratos. ¿Hay contacto con ellas años después? Claro. ¿Cuál es el porcentaje de éxito? Eso tiene que ser un orgullo para vosotras. Claro, ¿sabes lo que pasa? Este trabajo es muy duro. Tenéis que ver cada historia. Por eso, y por lo que yo te comentaba al principio, que la realidad siempre supera la ficción, ¿no? Tú oyes historias y te das cuenta de que hay mujeres que viven historias que si tú las vieras en una película no te las creerías. Y sin embargo son reales, ¿no? Son increíbles. Nosotros las vemos durante mucho tiempo, porque como te comentaba al principio, el mercado contractual no es estable y nosotros la mujer sabe que siempre que se quede sin trabajo va a volver a contactar con nosotros. Por eso te comentaba que aparte de 1.100 mujeres que han conseguido trabajo, hemos conseguido 2.900 contratos, ¿no? Porque hay mujeres que reiterativamente vuelven a venir cuando se han quedado sin trabajo y por eso les ves la trayectoria. Lo que pasa es que cambian físicamente. Parece que es otra persona. Les cambia la expresión de la cara, les cambia la mirada, cambian la forma de vestir. De repente han crecido en estatura porque se sienten otra vez con importancia, ¿no? Claro, nada más y nada menos. Por eso queríamos enfocar esto no solo por la política, sino por el futuro. Y del futuro se sale. Y eso lo comprueba la Fundación Integra,
Lola Sato, responsable de violencia machista de esta fundación, gracias.